todos mis amantes del misterio, sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Bueno muchachos, el día de hoy, como ya lo estoy cogiendo de costumbre, vamos a analizar el capítulo número 6 de Marchen Crown. A ver, este es un capítulito bastante curioso. Primero porque es un capitulón, un capitulón buenísimo. O sea, no es como que sea lo más duro del sistema, pero es que esta vez sí le pegó a lo del romance acá. Está bastante bueno. Tanto al punto que ya pasamos de la historia de Rapunzel a la de la Bella y la Bestia. Y me pareció muy bonita la forma en la que se hizo esa pequeña transición. Aunque sabemos que se va a seguir tomando la historia de Rapunzel como base. Pero bueno, es que este capítulo ha estado buenísimo. Estaba buenísimo. Primero porque añade una capa a cómo se está construyendo el mundo de esta serie, de esta historia. Y otra porque nos comienzan a mostrar como un romance un poquito más bonito de lo que ya se venía planteando. A ver, porque hay que ser sinceros. Yo cuando vi la premisa de la historia, o sea, capítulo 0, capítulo 1, lo vi como algo demasiado cliché. Lo vi como que no iba a pegar mucho, como que el romance que se estaba creando era como muy meh. Como que iba a quedar bastante aburrido, como que no iba a generar nada. Y en caso de que hubiera un sacrificio, iba a estar bastante difícil que pues me tocara la moral y me pusiera a llorar. Pero ahora sí se está formando una mejor relación. Y eso es porque hemos pasado de un romance de príncipe-princesa a un romance de la Bella y la Bestia. Pero una bestia un poquito más humanizada, un poquito como con conflicto, como sería en este caso la posición de Michael al haber quedado maldito por las espinas. Entonces, para el día de hoy vamos a estar analizando bien duro este capítulo porque hay muchas cosas de las que hay que hablar. A ver, tampoco tan exageradas, pero sí hay cositas para hablar. E incluso he encontrado cosas que me han hecho volverme a releer los primeros capítulos porque me acordé de que se había contado algo en la premisa del capítulo 0 y el capítulo 1. Entonces lo he vuelto a leer y resulta que sí, después de leerte los 6 capítulos y volverte a leer de nuevo el primero, los dos primeros, pues empiezas a entender un poquito mejor de qué va la cosa y el cómo se ha ido construyendo todo esto. Entonces ahora sí vamos a comenzar con el capítulo para no alargar tanto esto. Entonces, este capítulo número 6 comienza con Michael teniendo un flashback de su pasado, de antes de que él conociera a Rapunzel. Creo que el punto de esto es poder conocer cómo Michael interactuaba con su familia. O sea, con quien se suponía era su tía, que fue la que conoció a Rapunzel, su tío, bueno, con los aldeanos de su pueblo. ¿Cómo es que él convivía? ¿Qué es lo que ellos le decían? ¿Él estaba loco o no estaba loco? Entonces, este pequeño flashback en este capítulo comienza a añadir una capa extra a la construcción del mundo de Marchen Crown. Sí, le añade una capita extra porque empezamos a ver que tal vez los humanos sí son los verdaderos villanos aquí y los demonios de las espinas, quienes conocíamos como humanos poseídos, pues son como las víctimas, pero eso también deja un poquito de dudas que ya vamos a ir hablando más adelante. Entonces, comienza el capítulo. Michael dice: oye tía, ¿por qué no puedo salir del bosque? Los guerreros que viven en el pueblo, desde el punto de vista de Michael. Empieza a hablar la tía de Michael. Ay Michael, otra vez hablando de eso. Te lo vuelvo a repetir, porque es peligroso. La gente fuera del bosque no nos acepta, te lo aseguro. Me pregunto, afuera del bosque hay otros pueblos y hasta un castillo real, ¿cierto? Eso significa que todos viven en paz, ¿no? Aún así es peligroso. Pero todos son iguales a nosotros. Es peligroso. Y bueno, después de que Michael no le hace caso a su tía, después de decirle que no salga del pueblo porque salir del bosque en el que se encuentra su pueblo es peligroso, al no hacerle caso, pues digamos que
acaba con su paciencia y empieza a mostrarnos una faceta bastante curiosa de la tía de Michael. Es que cuando ella se enfurece, comienza a mostrar como un tipo de mal humor de monstruo que más adelante va a ser muy importante para cuando Michael también lo haga. Porque el que nos mostraran en el flashback que la tía de Michael hacía esta especie de rabieta y después, más adelante en el capítulo, nos mostraran esta rabieta por parte de Michael, nos comienza a dar una idea del por qué los aldeanos, la familia de Michael, se encuentra en ese pueblo y qué fue lo que posiblemente les pudo haber pasado. También nos empiezan a dar pistas sobre quién es el padre de Michael. Todo eso está bastante curioso. Entonces, por no escucharla y por seguir insistiendo en salir del bosque, su tía, el monstruo ese, comienza a tener un arranque como de ira, como una pequeña rabieta a él al no haberle estado obedeciendo a Michael. Al verla, Michael simplemente, bueno, listo, se da por vencido de seguir hablando del tema y dice: entendido, ya no iré a ningún lugar peligroso. Apenas dice esto, su tía ya vuelve a la normalidad y empieza a decirle: bueno, me alegra que lo entiendas. Prométemelo. Si te pasara algo, no podría mirar a Ryder a la cara. Apenas termina de decir esto su tía, Michael comienza otra vez a pensar sobre este recuerdo. Ya dejamos atrás el flashback y Michael en su conciencia actual comienza a analizar este recuerdo y empieza a pensar acerca de su padre. Dice: Ryder, mi padre. Papá, ¿desde cuándo no ha vuelto? Y bueno, vamos a parar acá, porque aquí hay un poco de cositas de las cuales podemos hablar y analizar. En primer lugar, aquí hay algo que me llama muchísimo la atención. Y es que tal y como se nos venía contando desde capítulos atrás, el único problema que tenía Michael con su familia y con el resto de personas es que él podía ver a los monstruos como personas normales. O sea, él tenía un trastorno o un problema neurológico que le hacía poder ver a los monstruos como personas normales. Por eso es que Creus terminó matándolo, pensando que más adelante sería una amenaza para los humanos. Pero ¿qué pasa? Este problema solo es visual. Michael no se crea las voces, no crea las expresiones. O sea, las expresiones me refiero a las expresiones físicas, como hacer esto, moverse. Él no se inventa los movimientos. Él solo puede cambiar la apariencia de la persona, más no sus movimientos ni sus palabras. ¿Qué quiere decir esto? Que de todo este flashback que estamos viendo, lo único que Michael cambió fue como él veía a su familia. O sea, su tía, el monstruo ese que vimos en el capítulo 1, realmente sí le estaba hablando. Y realmente sí hizo todos esos movimientos con él. O sea, el de acariciarle la cabeza, el estar lavando la ropa, todo eso sí lo hizo. Solo que Michael no la vio como un monstruo haciendo eso, sino como una persona normal, una mujer que estaba haciendo todo eso. Le acarició la cabeza y estaba teniendo la ropa. Ahora, ¿qué es importante con eso? Pues eso quiere decir que todo esto que nos van contando es real. Es totalmente real. Y eso es muy interesante, porque entonces ya podemos ir construyendo una cosa para este nuevo mundo. Y es que los monstruos de las espinas no es que sean unos, así decirlo, unos carroñeros, los cuales están intentando acabar con la humanidad. Ellos son como una especie de tribu, de especie aislada, que teme a los humanos y que teme por su vida. Y ellos se esconden en el bosque para que no los maten. Es muy interesante esto, porque ya no es... estos seres ya no son el enemigo, ya no son aquellos que quieren matar a los humanos, quieren meterse al reino, acabar con ellos, sino que son seres que temen a la humanidad, temen a que sean rechazados por ellos y en represalia
los terminan matando solamente por acercarse a intentar interactuar con esas personas, porque ellos se ven diferentes. Ahora sí ya tiene más sentido las palabras de Michael en el capítulo pasado, lo cual yo llamé como dramatismo forzado. Porque, a ver, en el capítulo pasado Michael de la nada le dice a Rapunzel que la razón por la cual ella no se acerca a él, por la cual le tiene miedo, es porque él no se ve igual a ella. Y al no verse igual, entonces ella es como que lo está discriminando por ser diferente. Entonces en mi mente en ese momento pensé que era un dramatismo forzado. Estaban intentando crear una escena triste a base de diálogos demasiado forzados. No había nada como base para decir voy a sentir pena por Michael por estar diciendo eso. No había nada que pudiera utilizar como soporte para que yo sintiera algo emocional hacia eso. Pero ahora ya se van teniendo un poquito mejor esas palabras. Y es que la familia de Michael, los monstruos de las espinas, esa gente que vimos desde el capítulo 1, a Michael constantemente le vivían diciendo que ellos no podían salir del bosque porque no iban a ser aceptados por la gente de afuera. No los iban a aceptar y era peligroso inclusive salir al intentar hacer eso, porque algo les podía pasar. Aquí cuando le dice a Michael que no podría ver a la cara a su padre si algo le pasara, demuestra que ellos eran conscientes de que si salían del bosque podían ser asesinados. Por eso es que esos monstruos y la maldición de las espinas se centra en el bosque, no fuera del bosque. Eso añade una capa extra a cómo está todo este mundo está formado. Porque entonces estarían los humanos, la zona de los humanos, que sería el reino, los pueblitos, etc. Luego vendría a estar el bosque, y dentro del bosque vendrían a estar, vamos a llamarlos como los pueblos de la gente de las espinas. Ellos viven ahí escondiéndose y escapando de la humanidad. Pero ¿qué pasa? Ahora los humanos quieren poder tener control sobre el bosque. Entonces se adentran hacia ellos y los comienzan a asesinar. Entonces, esto que estamos viendo aquí en el flashback de Michael comienza a mostrarnos que de pronto los humanos son los verdaderos malos de esta historia. Y ahí es donde empiezas tú a recordar las palabras que le dijo la bruja a Rapunzel. Y es que afuera, en el mundo exterior, a lo largo y ancho, más allá de la torre, hay humanos malvados y sucesos horribles. Con los humanos malvados deben estarse refiriendo a la gente que vive en el país o en los países, y con eventos o sucesos terroríficos se estaba refiriendo a lo que le sucede a esta gente que es poseída por las espinas y a los que viven dentro del bosque, o sea, como los bebés que aparecen de las rosas, como estas personas que viven en pueblitos, etcétera, etcétera. Se estaba refiriendo a eso. Entonces, ya con esto ya nos vamos enterando un poquito más acerca de que la humanidad es mala. No se ha podido ver así como un grado de maldad extrema, pero sí podemos ver de que sí hay maldad. Entonces, para futuro, cuando ya vayamos a entrar en el mundo humano, tal vez podamos ver cuál es la maldad pura de la humanidad. Porque hasta ahora hemos visto algo muy mínimo. Han intentado violar a Rapunzel, se han cargado a la familia de Michael, aunque es comprensible porque son monstruos. A Michael se lo han querido cargar a pesar de que no era un monstruo y simplemente estaba un poco confundido. Lo confundieron con monstruo y se atasanaron a matarlo. Pero hasta ahí, no hemos visto más allá de eso. Si la humanidad es muy mala, entonces debemos ver los recintos donde la humanidad se apoya, o sea, el reino y los pueblos fuera del bosque, que eso tal parece lo que vamos a estar abarcando en los próximos capítulos cuando ya salgamos del bosque con Rapunzel y Michael. Vamos a empezar a ver qué tan mala es la humanidad, porque Michael, como vimos aquí en este flashback, tiene a los humanos muy romantizados. Se embeleza con la humanidad fuera del bosque. Lo mismo Rapunzel, ella está embelesada
está súper atrapada por cómo será la humanidad fuera del bosque. Piensa que será gente muy amable, gente buena, etcétera, etcétera. Pero posiblemente no lo sea, porque incluso la bruja le dijo que los humanos eran malos. Y bueno, eso ya nos empieza a construir una mejor historia. ¿Por qué? Porque esto hace que haya como un pueblo oprimido y un pueblo opresor. Y cuando esas dos cosas se unen en una misma historia, siempre van a existir los rebeldes, los que son las guerrillas, y siempre va a estar el ejército que está oprimiendo. O sea, el ejército del grupo grande oprime a la minoría, que en este caso son las personas poseídas por las espinas. Y entonces aquí estaríamos con las guerrillas, con los grupos que se resisten a ser eliminados. Y siempre en esos grupos hay un líder. ¿Y qué pasa con que hay un líder? Pues que bueno, pues tal y como se ha venido mostrando en estos capítulos pasados, posiblemente el líder de las espinas, de los monstruos de las espinas, es la princesa Flor. Y entonces ya vendría a tener también más sentido aquello que eligieron a Michael mientras era maldecido en el momento de su muerte. Y es que su deseo iba a ser cumplido, pero el mundo iba a ser el siguiente en ser saqueado. O sea, estos seres han creado el suficiente recelo, el suficiente odio hacia la humanidad como para intentar acabar con ella. Eso siempre pasa en donde hay siempre un grupo que es minoría y uno que es opresor. El opresor siempre va a tratar de destruir a la minoría, y la minoría después de un tiempo se va a hartar y va a intentar acabar con el grupo opresor, que en este caso es la humanidad. Entonces ya tiene más sentido el que se hablase sobre robarles el mundo a la humanidad. Otra cosita que habría que agregar aquí es que la tía de Michael, que como ya sabemos es un monstruo de las espinas, se ve como muy segura cuando dice que salir del bosque es muy peligroso y que salir del bosque representa morir. Eso quiere decir que en algún momento ella o gente de su pueblo o gente igual a ella intentaron salir del bosque y todos fueron asesinados. Por eso es que ella tiene conocimiento de que salir del bosque es malo. De lo contrario no lo estaría diciendo. O sea, esa seguridad que muestra cuando dice que salir del bosque representa la muerte es porque ya probaron salir del bosque, y lo que les pasó fue que muchos de los que salieron, todos los que salieron, murieron. Ahora, otra cosita interesante que puedo sacar de esta parte que hemos leído del capítulo es acerca de la relación del padre de Michael con los demonios de las espinas. Vamos a llamarlos demonios. Entonces, la relación que tiene el padre de Michael con los demonios de las espinas parece estar bastante misteriosa. ¿Por qué digo esto? Porque aquí la tía le dice a Michael que le prometa que no va a salir del bosque, porque si algo le pasara no podría mirar a su padre, a Rydell, a la cara. Ahora, ¿qué pasa con esto? Pues que en el inicio de la historia, en el capítulo 0, Michael le habla a Rapunzel de su padre, y él le dice que su padre es un herrero. Es un herrero. Ahora, su padre no se encuentra en el pueblo. No se encuentra en el pueblo. Y según lo que dice la tía de Michael, su padre sigue vivo. Entonces, si el padre de Michael sigue vivo, es un herrero y no está en el pueblo, eso significa que se encuentra afuera del bosque. Pero para que esté afuera del bosque y siga con vida, debe ser un humano. Eso quiere decir que el padre de Michael era una persona del reino, la cual se enamoró de uno de los demonios de las espinas, y el demonio de la espina tuvo a Michael como hijo. Ya se va entendiendo un poquito mejor toda esta relación acerca del por qué Michael no se ve igual a ellos, se ve como un humano normal, pero posee la maldición de las espinas.
todo es porque el padre de Michael es humano y la madre de Michael no lo es. De pronto ambos se enamoraron y lo tuvieron a él. Pero como él nació con las cualidades de su madre y es peligroso estar fuera del bosque con esas cualidades, pues decidieron tenerlo o mantenerlo en el bosque, en este pueblo. Y el padre de Michael se fue otra vez para el reino o para los pueblos cercanos en los que está. Pero claro, aquí estamos hablando con la tía de Michael. Eso quiere decir que su madre o murió o su madre está viviendo fuera del bosque con su padre. No hay más respuestas sino esas dos. Su madre murió, está en algún otro sitio siendo torturada o recibiendo experimentos, o se encuentra con su padre. Solo existen esas dos opciones. Pero al ver lo que dice la tía de Michael, me hace pensar que la madre de Michael sí murió, porque ella habla más que nada de su padre y acerca de que no podía verle la cara si muere. Eso quiere decir que la relación entre Michael y su padre es buena. A lo que me refiero es que aunque Michael no haya visto mucho o nunca a su padre sí lo quiere y le encargó su cuidado a su tía, porque él sabe que Michael debió haber nacido también con las cualidades de los demonios de las espinas, y tener esas cualidades fuera pues provocaría que lo asesinaran. También es bueno saber que los demonios de las espinas no consideran a todo el mundo, a todos los humanos, como malos. Porque si el padre de Michael es humano y se lleva bien con la tía de Michael, porque como vemos, según lo que dice, ella le tiene bastante respeto, bastante como cariño al padre de Michael. Por eso es que dice que si muriera Michael no podría ver a su padre la cara. Eso quiere decir que le tiene mucho respeto. Por tal, esto ya nos deja también una cosita clara, y es que los demonios de las espinas no odian a todos los humanos. Hay humanos con los que se llevan bien. Por tanto, no es que todos quieran de pronto la exterminación de la humanidad. Una cosita también a considerar es este último panel en el que Michael está pensando acerca de su padre. Nos muestran las manos de Michael y cerca de él nos muestran una ramita de espinas. Como ya sabemos, las espinas son aquellas cosas que conforman a los demonios de las espinas, o sea, los monstruos esos que eran su tía, su tío, bueno, toda la gente que vivía en el pueblo. ¿Qué pasa con eso? Pues aquí con ese pequeño vistazo en el panel nos quieren decir que en ese momento en el que se encontraba el flashback, las personas con las que hablaba Michael ya eran monstruos de las espinas. No es como que esto hubiese ocurrido en un momento y más adelante, después de esos acontecimientos, las espinas hubiesen poseído a sus familiares. No, ya desde aquí ya estaban poseídos o ya estaban transformados en estos seres. Y con eso pues ya volvemos a lo que había dicho antes, pues que toda esta conversación, sucesos, movimientos de cada uno de los personajes sí se dio. Lo único diferente es que Michael no veía a su tía y a sus familiares como eran, como monstruos, los seguía viendo como personas normales. Eso es lo único que se ve diferente en este flashback. De resto, las palabras y movimientos y gestos que todos los personajes hacían aquí se ocurrieron. Bueno, continuamos. Después de ese flashback podemos ver cómo Michael comienza a despertarse. No murió, en eso sí le acertamos, de que era muy poco probable que el coprotagonista de esta historia se fuese a morir en el capítulo pasado, teniendo en cuenta que él posee la maldición de las espinas y estas seguían unidas a su cabeza, pues cuando supuestamente él murió al final del capítulo pasado. Era complicado solamente pensar de que él ya había muerto. Él seguía con vida, simplemente perdió el conocimiento. Aunque sí está bastante raro y curioso que se estuviese desangrando de un momento a otro. Pensaba más que nada que era que las espinas estaban cobrando el trato que habían hecho con Michael, que era que a cambio de salvar a Rapunzel, él les tenía que entregar
su cuerpo, alma y sangre. Entonces en ese momento que estaba ocurriendo el desangramiento de Michael, pues pensé que ya estaban cobrando el trato, ya le habían ayudado a conseguir a Rapunzel, a protegerla, pues ahora él tenía que pagar con su cuerpo, sangre y alma. Pero no, al parecer no fue así. Simplemente perdió el conocimiento, pues por falta de fuerzas. Ya había peleado contra Creus y contra todos sus soldados. Posiblemente lo que sucedió ahí fue que perdió fuerzas y por eso le pasó todo eso. Entonces Michael se despierta y nota que está siendo arrastrado. Y él comienza a decir en su mente: ¿por qué sigo vivo? Está siendo arrastrado por alguien. Y luego nos muestran que Rapunzel se le pasó el brote psicótico y decidió de una vez por todas ayudar a Michael. Yo pensaba que lo iba a dejar a un lado o que no lo iba a ayudar, pero al final como que sí logró conectar todos los cables en su cabeza y decir: bueno, él es diferente, en apariencia se ve diferente, pero él sigue siendo Michael, me salvó y me habló como Michael. O sea, a pesar de que tenga una apariencia diferente, sigue siendo el mismo de antes. Y por eso de pronto fue que consiguió las fuerzas para arrastrar a Michael hasta fuera del bosque. Que eso es lo que vemos aquí. Me parece uno de los paneles más bonitos de todos, porque vemos que Rapunzel está utilizando todas sus fuerzas para arrastrar a Michael. O sea, no quiso dejarlo atrás ni tampoco quiso abandonarlo. Eso me parece muy bonito y es una de las cosas por las que este capítulo me parece un capitulón. Además de muchas cosas más adelante. Nos demuestran el desarrollo que está teniendo Rapunzel a lo largo de los capítulos conforme va experimentando cosas nuevas. Por ejemplo, al inicio de toda esta historia, Rapunzel era una chica tímida y muy callada. ¿Por qué? Porque siempre había estado sola. Pero después de conocer a Michael se vuelve más habladora, se vuelve más curiosa. Y luego cuando experimenta el amor con Michael se vuelve más cariñosa con él. Ahora que ha experimentado muchas cosas malas, ha empezado a crear fortaleza mental y espíritu. Y eso me parece muy chulo, que el personaje de Rapunzel esté evolucionando y poco a poco deje de ser la misma que era al comienzo. Y esto es muy chido porque después van a ocurrir una serie de cosas que van a poner a prueba el carácter de Rapunzel, que ahí es donde se va a ver más reflejado esto. Y es muy importante que cambie, porque si la historia se va a poner cada vez más negra, pues no podemos tener a Rapunzel en todo momento perdiendo la cabeza por lo que ve. Debe tener cabeza fría y aprender a aceptar lo que ve. Ahora, mientras Rapunzel iba arrastrando el cuerpo de Michael y este recobra la conciencia, comienzan a hablar nuevamente. Empieza diciendo a Michael: Rapunzel reacciona y comienza a hablar otra vez. ¡Has despertado! ¿Por qué? ¿No te dije que te fueras sola? Aunque hubiera alguien después del bosque, estoy seguro de que no me ayudaría. Y si eso pasara, tú también... Rapunzel habla. No, tal vez no sea así. Puede que haya alguien amable que nos entienda. Y aquí aparece lo que hablé al comienzo. Michael, al ver que Rapunzel no le toma la palabra, no le hace caso, se enfada y comienza a decir: ¡eso es imposible! No hay manera de que entiendan. ¡Es peligroso! ¡Peligroso! Y comienza a balbucear después de esas palabras un poco de cosas que aquí no tienen traducción, porque simplemente nos quieren decir que está balbuceando un montón de cosas que nadie puede entender. Después de eso, comienza a decir Michael: ¡yo soy un monstruo! ¡Ah! ¡Igual que ellos! ¡Van a querer matarte también! Michael, pero yo... ¿No lo entiendes, Rapunzel? Yo soy un obstáculo para que tú sobrevivas. Lo digo por tu bien. Entonces, ¿por
qué no puedes escucharme? Aquí, bueno, Michael está en su modo total histeria, en su modo furioso porque Rapunzel no quiere hacerle caso a él. Y él lo que menos quiere que le suceda a Rapunzel es que la terminen matando por juntarse con él. Él, después de haber tenido ese flashback en su cabeza mientras estuvo inconsciente, recordó el por qué él no puede salir del bosque. Recordó el por qué su tía le decía que no debía salir de su pueblo, del lugar donde estaba, porque era peligroso, porque representaba una muerte segura. Entonces, después de lo que experimentó en capítulos pasados con Creus, con todos sus soldados, lo que le intentaron hacer a Rapunzel y lo que le pasó a él, junto con lo que él recordó, pues se dio cuenta que lo que le decía a su tía era verdad. No puedes salir del bosque porque la gente no los va a entender, la gente los va a despreciar y va a intentar acabar con ellos. Es peligroso salir del bosque por exactamente lo que le pasó en capítulos pasados. Ahora lo entendió bien, el por qué su tía le decía que era peligroso. Porque eso que le sucedió podía pasar. Por eso es que, teniendo en cuenta lo que le pasó y el recuerdo que tuvo al inicio de este capítulo, es que Michael se altera con Rapunzel al ver que ella está en el mismo tono desobediente que él tenía antes, cuando no comprendía muy bien la situación, que se preguntaba en todo momento por qué no podía salir del bosque, que él se negaba a que le tocara estar en todo momento encerrado en el bosque, en su pueblo. Entonces, él, al ver que Rapunzel estaba en la misma tónica de desobediente, se enfurece al igual que su tía y le comienza a dar una reprimenda verbal, diciéndole que él es un obstáculo para su supervivencia, porque así como mataron a su tía y por él estar al lado de ella lo mataron a él también, lo mismo le iba a pasar a ella, por estar al lado de una persona como él y hablarle. Afuera, los humanos de afuera del bosque podían tomarlo como que ella es una rarita o un peligro y la iban a matar. Es por eso que Michael pierde los estribos aquí, porque ha visto lo que ha sucedido, ve a Rapunzel y ve que puede volver a ocurrir. Y lo que él menos quiere es perderla a ella porque la ama. Ahora, teniendo en cuenta este pequeño pérdida de estribos, esta pequeña pérdida de estribos, ya podemos hacer una pequeña comparación entre lo que acabó de pasar actualmente con Michael y lo que pasó en su flashback al inicio de este capítulo. Recuerdan que les dije que la pérdida de estribos de la tía en el momento en el que estaba peleando verbalmente con Michael iba a ser importante después. Pues bueno, pues ahora les voy a explicar por qué es importante. En este momento, Michael ha perdido los estribos por todo lo que le ha pasado. Han matado a su familia, lo han atacado a él y han atacado a Rapunzel, una persona importante para él, solo por ser alguien diferente, por ser un monstruo de las espinas. Entonces él ha perdido los estribos en este momento precisamente porque lo han atacado y ha experimentado todo eso. Ahora, ¿qué es importante en esto? Pues que si a Michael le pasó todo eso, le tuvo que pasar todo eso para que perdiera los estribos en este momento y ya no se comportara igual que siempre, eso quiere decir que a su tía debió haberle pasado lo mismo. ¿A qué me refiero? Pues que ella, al igual que Michael anteriormente, debía tener muchas ganas de salir del bosque e inclusive debía tener una relación con un humano o con alguna otra persona. Entonces, ¿qué pasó? Cuando ellos intentaron de pronto en algún momento salir del bosque, fueron atacados. Eso incluye a las personas que estaban junto a ellos, o sea, humanos normales posiblemente. Entonces, los atacaron a ellos, mataron a muchos de los que se encontraban pues acompañándolos, y también mataron a los humanos que estaban con ellos, junto a ellos, pensando que de pronto eran demonios de las espinas que no cambiaban de forma, así como le pasó a Michael. Mataron a sus familiares, a la gente cercana a ellos con los que salieron, mataron a los humanos con los que simpatizaron, y eso los obligó a volver al bosque a refugiarse.
Ahora, tiene mucho sentido el por qué el papá de Michael no se encuentra junto a ellos en ese momento. Primero que nada, el papá de Michael trabaja en la herrería y la herrería solo le funciona a la gente que vive dentro del reino, porque son los que utilizan espadas, escudos, cucharas, etcétera, etcétera. Entonces el padre de Michael no puede acercarse al bosque ni a la gente del pueblo por el mismo problema que está mostrando ahora Michael. Porque si ven al padre de Michael acercarse al pueblo, interactuar con esos monstruos, pues lo van a matar porque van a pensar que él también es un monstruo que no cambió de apariencia. Van a considerar que es un peligro para el reino y lo van a terminar matando. Y eso no lo quiere ni el padre de Michael ni la gente del pueblo que simpatiza con él. Por eso es que no se encuentra aquí. A ver, esto deja más que claro que el padre de Michael muy posiblemente es humano. Y por eso no se encuentra dentro del bosque con los familiares de Michael, con la gente del pueblo. Entonces esto ya nos va dejando un gran historial de que en el pasado los familiares de Michael, la gente del pueblo, intentó salir del bosque sin éxito, terminando con muchos de sus integrantes muertos y muchos de los simpatizantes humanos también muertos. Esto obligó a esas personas a retroceder otra vez hacia el bosque, a esconderse allí. Y también obligó al padre de Michael a alejarse de ellos y esconderse en el reino. Allá para que no pensaran que él tenía una conexión con los monstruos y pues así no lo terminaran matando a él y tampoco terminaran metiéndose con su familia. Porque él debía considerar a la gente del pueblo familia, ya que les dejó encargados a su hijo. Por eso es que aquí la tía de Michael dice que no puede poner en riesgo a él, porque Rydell, su padre, se pondría muy mal si se enterara que su hijo fue asesinado por intentar salir del pueblo, por intentar salir del bosque. Ahora viene teniendo más sentido el por qué cuando Rapunzel apareció en el pueblo de Michael en el capítulo 1, la tía de Michael se puso muy furiosa, se puso como demasiado descontrolada y le intentó atacar. Porque vio que Rapunzel era como una humana normal que había entrado a su pueblo y pensó que de pronto era uno de esos seres humanos malos que les iba a hacer daño. Por eso es que se lanzó a atacarla. Porque como no la conocía y tenía un mal historial, tenía un pasado terrible con la humanidad, pues no confiaba en ella y por eso se lanzó a atacarla. Por eso después Michael intentó proteger a Rapunzel de su tía, pues golpeándola. Pero la principal razón es porque la tía de Michael, el monstruo ese, sigue pensando que la humanidad, aparte del padre de Michael, Rydell, aparte de él, toda la humanidad puede ser malvada y puede hacerles daño a ellos. Entonces, que alguien como Rapunzel, una humana más, se acerque a Michael, pues no es algo con lo que simpatizara mucho la tía de Michael. Porque si ella estaba buscando proteger a Michael de todo tipo de peligro y consideraba a los seres humanos un peligro tremendo aparte de su padre, pues tiene mucho sentido el por qué ella se fue directamente a atacar a Rapunzel. La vio a ella como un peligro grande, uno el cual iba a poner en riesgo la vida de Michael, y por eso se lanzó más que nada a atacarla. Ahora tiene mucho más sentido y ya no lo vemos tanto como un monstruo simplemente que quiere atacar a los seres humanos. Y una de las muestras más grandes con las que se puede confirmar esto es el panel de este capítulo, en el cual nos muestran el ojo de Michael cuando se enfurece y le dice a Rapunzel que por qué no puede escucharlo. Ese panel es bastante clave porque cuando Rapunzel recién apareció en el pueblo de Michael, la tía de Michael tenía esos mismos ojos, los cuales ahora podemos ver o podemos definir que son ojos de alguien que está con mucha ira,
alguien que está bastante enfadado. Entonces, eso quiere decir que cuando Rapunzel apareció en el pueblo de Michael y conoció a la tía de Michael, ella estaba muy enfadada de ver a Rapunzel porque la consideraba como un humano más. Y ella estaba bastante enfadada con la humanidad por lo que les pasó en el pasado. Eso lo podemos entender gracias a el panel que aparece en este capítulo con Michael cuando pierde los estribos. Nos muestran su ojo, el cual representa su ira. Ahora, después de que nos mostraran la escena de que Michael perdiera los estribos, aparece el momento más bonito de todo este capítulo y por el cual yo lo considero un capitulón. Y es Rapunzel consolando a Michael, tratando de calmar su ira y su desesperación por lo que le acababa de pasar anteriormente con Creus y con su familia, que acababa de perderla. Me parecía muy bonito porque hasta hace poco era Michael quien se encargaba de tratar de consolar, de mantener a salvo a Rapunzel. Y ahora es ella quien intenta mantenerlo a salvo, intentar consolarlo a él, intentar evitar que se desesperara. Me parece supremamente bueno y demuestra una vez más el desarrollo que está teniendo el personaje de Rapunzel a lo largo de los capítulos. No es un personaje que se va a quedar estancado por siempre. Es un personaje que va a ir evolucionando conforme vaya teniendo experiencias. Me parece uno de los paneles más hermosos de todo este puto capítulo. Me parece muy bueno. Porque también refleja un poco que Rapunzel ha aprendido a aceptar a Michael por lo que es y no por lo que ella quería que fuese. Ella quería que fuese una persona normal, una persona con la cual ella pudiera simpatizar, alguien igual a ella o alguien que compartían rasgos físicos como ella, o sea, que fuera una humana al igual que ella, un ser humano común y corriente. Ha aprendido a aceptar que él no es alguien normal, ha aprendido a aceptar su forma, su vida, la forma en la que él ve el mundo. Y me parece supremamente bonito. O sea, ahora sí se está construyendo un buen romance. O sea, yo sé que es algo raro pensar ese tipo de cosas en este punto por cosas grotescas que han pasado. Pero es que a mí me gusta mucho ese tipo de romance diferente, extraño, como poco usual. Me gusta bastante porque eso refleja que el amor puede representarse o aparecer de formas diferentes. Por eso es que yo muchas veces me siento atraído por series como Oshinoko, que trata un poquito de incesto y pedofilia, un poquito, porque muestra una faceta del amor diferente a lo que se suele mostrar. Y eso es lo que a mí me gusta, lo diferente, lo nuevo, lo que llama la atención, lo interesante, no lo mismo de siempre. Entonces, que aquí nos muestren cómo Rapunzel ha hecho madurar su amor por Michael al punto de que lo ha aceptado tal y como es, me parece algo demasiado bueno para este capítulo. Yo pensaba que sería muchísimo más adelante que iba a ocurrir, pero que haya ocurrido en este capítulo y que Rapunzel haya madurado lo suficiente en poco tiempo para lograr aceptar a Michael y dejar de lado sus pretensiones y sus miedos, me parece de las mejores cosas que han pasado hasta ahora en Marching Crown. Y eso que apenas lleva 6 capítulos, tampoco es que pueda exigirle demasiado al manga con tan poquitos capítulos que ha emitido. Después de eso comienza a hablar Rapunzel. Comienza a hablar la actual mujer empoderada de este manga. Y dice: es cierto, estás maldito. Puede que ya no seas un humano normal, pero en tu corazón sigues siendo Michael, ¿cierto? Entonces, yo no voy a abandonarte, o mejor dicho, a dejarte atrás. Paremos aquí porque esta pequeña escena de Rapunzel es supremamente importante, porque es la máxima expresión de un desarrollo de personaje.
Aquí Rapunzel está demostrando que ha dejado de ser la protegida y ha empezado a ser la protectora. Además, también muestra cierto agradecimiento, cierta gratitud hacia Michael por lo que él ha hecho por ella. Recordemos que Michael, a pesar de saber los peligros que existían en el bosque, a pesar de saber que su familia no se llevaba bien con la gente fuera del pueblo, a pesar de todo eso, él decidió ayudar a Rapunzel a salir de su torre y a enseñarle el mundo exterior. Él quiso cumplir un sueño para ella y no la abandonó en ningún momento. Y como ella era la débil y él era el que conocía, él decidió protegerla durante todo el camino, evitando que se hiciera daño con las espinas, evitando que su propia familia le hiciera daño y protegiéndola de los caballeros que venían a asesinarla y a violarla. Entonces, que él haya hecho todo esto y ahora Rapunzel esté en este estado de protectora demuestra mucha gratitud. Demuestra que ella es ahora quien no va a dejar a Michael atrás y lo va a proteger. ¿Por qué? Porque así como ella quería salir de la torre, Michael quería salir del bosque. Y Rapunzel debe haber entendido que Michael siente muchas ganas de salir del bosque. Por eso, en forma de agradecimiento por lo que él hizo por ella, ella también quiere darle esa felicidad de salir de su encierro. Porque recordemos que Michael nunca había salido del bosque porque su familia se lo impedía. Además lo llenaba de mucho chisme sobre lo que podía pasar si salía, que era que podía morir. Y ahora pues Rapunzel va a cumplir el sueño de Michael de salir del bosque. Y eso más adelante en los siguientes paneles se ve reflejado. Además, otra cosita a añadir, y es la evolución o la madurez del amor de Rapunzel hacia Michael. Recordemos que en capítulos pasados, bueno, el anterior y el anterior a ese, Rapunzel, después de ver por primera vez escenas supremamente malvadas y grotescas, pues entró en una especie de ataque psicótico, el cual le impedía poder hacer cosas o reaccionar normalmente. Eso hizo que cuando vio a Michael transformado en monstruo, prefiriera alejarse de él que acercársele. Porque para ella, como nunca había salido de su torre, las cosas feas son de las que se tiene que alejar, o las cosas que aparentemente se ven peligrosas son de las que se tiene que alejar. A pesar de que en el fondo ya no quiera, instintivamente ella se aleja de las cosas que pueden representar un peligro. Y eso pasó anteriormente con Michael y Rapunzel. Él, al verse como un monstruo peligroso, pues hizo que en ella hubiese algo que hacía que se alejase de él, aunque no quisiera. Por eso es que ella decía que no era eso, que no se trataba de porque él se veía como un monstruo que ella se estaba alejando. Era porque ella estaba luchando contra su instinto natural de alejarse de las cosas peligrosas. Ahora, el amor de Rapunzel maduró tan rápido, supremamente rápido, que logró superar ese obstáculo de la supervivencia instintiva. Eso se llama supervivencia instintiva, alejarse de aquello que parece peligroso. Logró superar eso y en lugar de irse, largarse, devolverse para su torre, prefirió tomar a Michael, armarse de valor y lograr llevarlo hasta fuera del bosque. Ella se dio cuenta rápidamente, por lo menos de un momento a otro lo tuvo que haber pasado, de que ella no se enamoró de la apariencia física de Michael. Ella se enamoró de la persona que él es. Por eso es que ella menciona que a pesar de su apariencia, él en su corazón sigue siendo Michael. Y es por eso que ella no lo va a abandonar, porque ella se enamoró de lo que hay dentro de Michael, de su corazón, de su bondad, no de su apariencia. Ella no se enamoró de la apariencia, porque si así fuera, también podría haberse enamorado del príncipe violador. Y no fue así. Ella se enamoró de Michael por lo bueno que él es, por su propia personalidad. Entonces, esto me está pareciendo ya una cosa supremamente buena,
porque Rapunzel está evolucionando como personaje y madurando como persona a ritmos agigantados. Y eso es chévere porque no nos vamos a quedar con un personaje, entre comillas, idiota, o entre comillas un poco retrógrado, retrasado, que va a huir a las primeras que haya problemas. Eso era un miedo que tenía yo con Rapunzel desde que la vi en los primeros capítulos, y la vi también cuando apareció Creus y apareció todo el problema de que ella iba a tener ciertos problemas con Michael y con muchas cosas que le fueran a pasar en el futuro si no cambiaba de mentalidad o si no maduraba como personaje, ya que ella, al haber estado tanto tiempo encerrada, pues no es algo tan fácil experimentar algo por primera vez y saber cómo deber comportarse ante ello, que eso lo hace una persona adulta, la cual ya ha experimentado varias veces esas escenas o esas situaciones. Entonces me parece muy chulo que Rapunzel haya evolucionado como personaje, haya dejado atrás sus pensamientos retrógrados y haya decidido ayudar a Michael por amor a él y no a su apariencia. Eso ya le da puntos extras a este manga, que cada vez se va poniendo mejor. Yo pensaba que Aka iba a crear una especie de manga, algo extraño, sí, iba a haber mucho gore como apareció desde el primer capítulo, pero que se iba a quedar ahí, intentando ser oscuro, intentando retorcer la historia del cuento original de Rapunzel y ya. Iba a crear un romance bastante genérico, algo que no iba a gustar del todo. Pero ahora está poniéndose bueno hasta en el romance, porque pasamos, como ya lo dije al principio, pasamos de ser Rapunzel y el chico aventurero a la Bella y la Bestia. Estamos pasando por múltiples cuentos tradicionales. Y eso es bastante chulo, porque acá está tomando varios cuentos de una princesa y aquel que no es cercano a la realeza, el amor que tuvieron, los problemas que tuvieron, y lo está ingresando en la historia de Marchen Crown. Está bastante chulo eso. Ahora, al Michael escuchar las palabras de Rapunzel de que no lo va a abandonar, él se queda impresionado y comienza a pensar en lo siguiente. Rapunzel. Estos sonidos son de Rapunzel esforzándose porque ella tiene que cargar el cuerpo de Michael y su cabeza. A ver, parecerá una cosa muy fácil, pero tenemos que tomar en cuenta que el cuerpo de Michael en estos momentos debe tener el problema que tienen todas las personas al morir, el peso muerto, el cual hace como que se añada peso más a tu cuerpo del que tienes, y eso pues es bastante complicado de cargar para una persona normal o una persona que no tiene entrenamiento o no tiene fuerza muscular. Entonces eso hace que esta escena en donde Rapunzel se esfuerza por arrastrar el cuerpo de Michael hasta el final del bosque sea aún mejor, porque Rapunzel no tiene fuerza, no tiene esa resistencia física que debería tener alguien que está haciendo este tipo de cosas. Eso podríamos decir que mejora mucho más estas pequeñas partes de las escenas, porque vemos cómo el amor de Rapunzel es tan fuerte que inclusive prefiere arrastrando el cuerpo de Michael a dejarlo atrás. Su amor hace que el esfuerzo no se sienta tanto como esfuerzo y ella pueda intentar seguir una y otra vez a pesar de que se caiga. Es supremamente bueno. Como dije, este capítulo fue capitulón, porque Rapunzel está demostrando ser un personaje principal de alto valor, no genérico tipo cualquier ronco. Rapunzel, ¿por qué tú haces tanto por mí? Oye, Michael, mira, tal como dijiste, ya no hay espinas por aquí. Y la niebla también desapareció por completo. Esto quiere decir que ya casi llegamos. Qué bonita es Rapunzel. Después de escuchar esto, Michael se pone a llorar.
Michael se pone a llorar mientras Rapunzel continúa con el viaje arrastrando el cuerpo de Michael, que como ya lo acabé de decir, está arrastrando peso muerto. No está arrastrando 50, 60 kilos, está arrastrando el doble de eso porque el cuerpo literalmente está haciendo peso muerto que debe duplicar el peso original. Está aquí en este momento arrastrando como 100 kilos. Y Michael llorando porque Rapunzel no lo abandonó, a pesar de lo que le pasó. Y continúan su travesía por el bosque. Rapunzel está sacando una fuerza machísima. Y dice aquí el narrador: Rapunzel siguió caminando paso tras paso. Junto con la larga noche, el bosque fue quedando atrás. Y al fin, los dos llegaron a la salida. Llegaron al nuevo país, o por lo menos llegaron a la frontera de ese nuevo país, que se supone que existiría luego de que salieran del bosque. Y aquí abajo dice el editor: su escape, ¿a dónde los llevará? Y bueno, hay 2 semanas de descanso. Ahora, hay que empezar a analizar un poquito esta última parte del capítulo 6 de Marching Ground. Bueno, para comenzar, me ha parecido la cosa más bonita de todas cuando muestran cómo Michael se rompe por dentro a ver que alguien que no es de su aldea, no es de su pueblo, hace tanto por él. Porque recordemos que su tía le había metido en la cabeza que nadie aparte de los que vivían en su pueblo lo iban a ayudar en algún momento de crisis. Que si salía del bosque lo iban a matar, si interactuaba con otros seres humanos le iba a pasar mal. Pero ahora que Michael ve que Rapunzel, un ser humano normal hasta donde sabemos, lo ayuda e incluso se esfuerza al máximo por él, pues lo hace sentir muy bien. Acaba de romperlo emocionalmente por dentro en el buen sentido. Él se acaba de dar cuenta que sí existe gente amable que podría darlo todo por él. Y es supremamente muy bonito, porque Michael acaba de experimentar la muerte de su familia, se acaba de enterar que es un monstruo y se acaba de enterar que la gente de afuera del bosque que él tanto anhela lo rechaza o no los quieren ver. Prácticamente si los viesen los matarían. Entonces el que él se enfrente a una persona como Rapunzel que lo da todo por él, pues lo rompió emocionalmente por dentro. Porque él jamás había experimentado una situación en la cual debiera depender de alguien más y que esa persona estuviera dispuesta a ayudarlo. Me parece supremamente bonito. Y es que en todas estas escenas, todos estos paneles que se nos muestran, en donde Rapunzel se esfuerza por arrastrar a Michael, en donde se ve que ella lo da todo, y vemos a Michael como es cargado en el brazo por Rapunzel, o sea, su cabeza, como él parece como un niño pequeño. Es muy bonito, me parece súper bueno. Ahora sí creo que si la historia de Marching Ground sigue evolucionando de esta manera, yo estoy completamente seguro que Aka puede lograr que el espectador, o sea nosotros, logremos conectar mucho con los protagonistas, o sea con Michael y con Rapunzel. Y ahora sí, cuando se le ocurra hacer la tragedia, el sacrificio, el plot twist bien tocho, pues sí vamos a llorar, tipo como cuando le pasó a Aqua lo de su muerte, que fue totalmente inesperado. Y nos sentimos mal por Ruby y quedamos un poco traumatizados. Yo duré traumatizado 2 meses puteando al autor, pero porque se sintió. Ahora sí creo que es posible que con este romance, tal y como se está construyendo en esta historia, en algún momento cuando el autor se le ocurra hacer válido la introducción de su historia, que dijo que no iba a tener final feliz, no va a tener, pues sí nos vamos a sentir bastante mal. Y creo que ya se puede ir viendo desde ahora. Michael es un monstruo, Rapunzel es una persona normal, entre comillas, hasta ahora. Pero que como ya hemos teorizado, ella puede ser no una persona normal. No puede ser una persona normal. Puede que ella sea algo más. Entonces, pues al final de la historia, algo va a pasar con alguno de los dos. O alguno muere o alguno desaparece. Entonces, cuando eso ocurra, ahora sí se va a sentir la tristeza. Eso es algo que a mí me gusta
mucho de que se esté implementando bien el romance en esta historia. Se está implementando bien chulo. Y es que es increíble cómo, ya llegando al final, Rapunzel logra salir del bosque y le muestra a Michael que ya salieron del bosque. Se lo muestra y él se pone a llorar porque acaba de cumplir un sueño. Su sueño, desde muy joven, del que le hablaba su tía, era poder salir del bosque. Esa era como su torre de Rapunzel. El bosque era la torre de Rapunzel para Michael. Y ahora que puede salir, pues se siente muy feliz porque por fin puede conocer algo más. Puede cumplir su sueño. Es tremendo. Ahora, un análisis ahí por encimita para agregar es que cuando Rapunzel sale del bosque, dice que es tal y como dijo Michael, que al salir del bosque la niebla y las espinas ya han desaparecido por completo. ¿Qué pasa con esto? Pues eso significa que la maldición de las espinas se centra en el bosque o está recluida en el bosque. Hasta el momento no hemos visto espinas fuera del bosque. ¿Por qué? Porque los soldados del reino han venido a adentrarse en el bosque para acabar con los monstruos que yacían dentro. Entonces, no hemos visto en ningún momento que las espinas se encuentren por fuera de este bosque. Y eso también es algo a tener bastante en cuenta. A menos que el bosque llegue a otro lugar en el cual pueden seguirse expandiendo. Hay que tener en cuenta que se nos ha mencionado la existencia de una princesa flor a la cual obedecen las espinas. Y entonces, el que sea ella una princesa significa que debe reinar o debe gobernar en algún país o reino, así como el príncipe violador, que él es príncipe en su país, en el que está el bosque. Entonces la princesa Flor debe ser la gobernante o uno de los gobernantes de un país. Y en ese país debe estar centrada la maldición de las espinas, porque las espinas obedecen bastante a la princesa Flor. A menos que la princesa Flor sea Rapunzel. Y ahí sí vendría a tener un poco de sentido lo de la bruja, porque en el cuento original la bruja secuestra a Rapunzel para beneficio propio. En la escala de jerarquía, bueno, en la escala de poder, Rapunzel vendría siendo la princesa del reino en el que estaban. Entonces, si ya era la princesa del reino, eso quiere decir que aquí Rapunzel debe ser una especie de princesa también. O sea que podríamos pensar o llegar a pensar que Rapunzel puede llegar a ser esa princesa Flor. Además, también hay que, pues, ver un poquito los simbolismos, los detalles que le pone acá para que nos demos cuenta de este tipo de cosas. Por ejemplo, el peinado de Rapunzel. Ella se recoge el pelo como en una especie de flor. También desde el inicio nos han querido meter mucho esta relación de Rapunzel con las espinas y las flores. Entonces como que te van dando un poquito de simbolismos, un poquito de interpretaciones para que tú vayas dándote cuenta poco a poco de que posiblemente Rapunzel sea la princesa Flor. Aunque también existe la posibilidad de que no lo sea y la princesa sea otra y Rapunzel sea otro tipo de princesa de algún reino. Y que sea como la contraparte de la princesa Flor, que va a hacer que esta no intente dominar el mundo. Porque según lo que dicen las espinas, o lo que le dijeron a Michael, el plan que tienen es dominar el mundo, saquearle el mundo a la humanidad. Y yo no creo que Rapunzel haya dado algún tipo de orden acerca de eso. Rapunzel apenas acabó de salir de la torre. Eso quiere decir que la princesa Flor dio esta orden a las espinas. Y pues la princesa Flor entonces debe ser otra persona, no Rapunzel. O puede que también haya una persona que haya suplantado el puesto de Rapunzel y se haya hecho con el poder de la princesa Flor. O sea, Rapunzel es la princesa Flor, pero otra persona quiso ocupar su lugar. ¿Y esto cómo es posible? Pues bueno, aquí vendría a estar metida la bruja, que aquí entonces tendríamos también en cuenta el cuento original de Rapunzel, en donde la bruja secuestra a la princesa recién nacida de los reyes, se la lleva a otro lugar y pues ellos la viven buscando. Pues aquí sería un poco diferente, porque entonces la bruja se había llevado a Rapunzel del reino, pero la había reemplazado con otra persona, para que no se dieran cuenta que la princesa, su hija, se había ido. Y esa persona es ahora quien gobierna en ese país.
Pero Rapunzel es la princesa real, la gobernante de ese país real. Y por eso es que la bruja la tiene retenida, para que ella no interfiera en su plan de gobernar ese país con el conejillo de Indias o con la pieza que ha colocado ahí desde el principio, desde que nació. Ya se van teniendo un poquito mejor. Ahora, un análisis para agregar, ya hay como para meterle un poquito de misterio a la cosita, para ir construyendo un poquito más el mundo. Podemos tener en cuenta lo siguiente. Cuando Rapunzel sale del bosque, dice: tal como dijiste, Michael, ya no hay espinas por aquí. Y la niebla también desapareció por completo. Vale, de esto que acabamos de leer, podemos tener en cuenta ciertas cosas y podemos llegar a la siguiente conclusión. Y es que la maldición de las espinas solo se centra en el bosque. Solo se encuentra dentro del bosque. No se encuentra ni afuera de este por un país, ni afuera por el otro país, no. Se encuentra dentro del bosque. Y eso deja bastante que decir. ¿Por qué? Porque entonces empieza a tener un poco de sinsentido el por qué los reinos como el del príncipe violador y Creus temen tanto a los seres de las espinas. A ver, si esa maldición solo se centra en el bosque, ¿por qué temerle? Tampoco es que el bosque sea increíblemente grande. Rapunzel ya salió de él. Ya salieron de ahí. Eso quiere decir que el bosque no debe ser demasiado grande. Entonces, ¿por qué teme Creus y el príncipe o el reino? ¿Por qué teme a ese bosque? ¿Por qué temen a la maldición? Ahí ya empezamos a hacer un poco de mente. Empezamos a echarle un poquito de cabeza, cráneo, cerebro al asunto. ¿Eso qué significa? Que el bosque debe estar conectado de alguna forma a otro lado, a donde se encuentra el líder de las espinas. Recordemos, tal y como se nos habló cuando Michael fue maldecido, que las espinas obedecen a lo que vendría a ser la princesa Flor. Porque, a ver, según como hablaban ellos, parecía como si fueran sus sirvientes, sus soldados, como aquellos que están junto con ella en esta lucha. Entonces, si ellos hablan de la princesa Flor, y la princesa Flor obviamente no se encuentra en el bosque, eso quiere decir que este bosque de alguna manera debe estar conectado con en donde se encuentra la princesa Flor. Debe haber una forma de conectar este bosque con otro lugar, porque tendría muy poco sentido que la maldición se centrase solo en este bosque, porque entonces, ¿por qué la gente teme tanto? Manden soldados, acaben con todo, limpien, talen y ya. Entonces la situación debe ser de alguna forma que el bosque debe conectarse con otro lado. El peligro real es cómo se expande la maldición. Ahí también podríamos hacer un poquito hincapié, porque si la princesa Flor se encuentra en otro lugar, aparte de este bosque, y este bosque posee la maldición, y la princesa Flor es quien manda en esta maldición, eso quiere decir que ella se encuentra en otro lugar donde se encuentra esta maldición también. Eso quiere decir que la maldición de las espinas puede irse propagando sin necesidad de que se vaya extendiendo de forma lineal. O sea que, por ejemplo, que aquí esté la maldición y para llegar acá tenga que ir infectando todo este camino hasta llegar a ese punto. No, eso sería lineal. Eso quiere decir que la maldición de las espinas se propaga de esta forma. Está aquí y puede llegar hasta aquí sin necesidad de recorrer este camino. Ahí sí, de esa forma tendría sentido el por qué tiene tanto miedo el reino y las personas a esta maldición y a estos seres. Porque han hablado tanto de que se están expandiendo, de que la gente del reino se está viendo afectada. Porque la maldición puede saltar de esa forma. Puede saltar de un punto al otro sin necesidad de ir abarcando territorio de forma lineal. Ahí sí se va entendiendo un poquito más. Se va viendo más como una especie de infección que está atacando al mundo. Pero claro, también había que incluir el cómo los monstruos de las espinas tienen conciencia y son personas, prácticamente son personas como una especie, y que se comportan como personas normales que quieren vivir de forma normal, entre comillas. También habría que incluir eso.
Y creo que tendría bastante sentido también. A ver, si la princesa Flor es quien manda por sobre la maldición de las espinas, por sobre los poseídos, entonces eso quiere decir que ellos deben funcionar como una especie de pueblo. Y para que funcionen como un pueblo deben tener conciencia. ¿Ya me hago entender? Entonces todos los seres que han sido infectados por la maldición de las espinas tienen conciencia y sirven a la princesa Flor como si fueran humanos comunes y corrientes, sino que ellos están enfrentando a los opresores humanos que quieren acabar con ellos por solamente parecer diferente, por tener una apariencia diferente, como lo dijo la tía de Michael y como lo dijo el mismo Michael, que la gente no los quiere porque ellos se ven diferentes al resto. Aunque debe haber algo por detrás de eso, debe haber algo por detrás. Entonces, la cosa es que, según esto que dice Rapunzel, nos deja claro que la maldición debe estarse propagando de forma no directa, no lineal. Debe estarse propagando en forma de saltos. Eso, de momento eso. También que no es que todo el mundo esté lleno de la maldición de espinas. Y que el reino, el del príncipe violador, ese reino sea la última esperanza de la humanidad. No se trata de eso, hay más reinos, hay más países, sino que la maldición está atacando a diferentes zonas de los diferentes países. De momento puedo intuir eso, porque dudo mucho que la única localización en la que se encuentren sea en el bosque cerca de ese reino. Deben haber más sitios así. Ahora, también podemos llegar a concluir la siguiente teoría. Puede existir la posibilidad de que Rapunzel sea la princesa Flor. ¿Por qué razón digo esto? Porque nos dan muchos indicios de que esto pueda suceder. A ver, en el cuento original, Rapunzel venía siendo la hija de los reyes de un país, de un reino. Por lo tal, eso la convierte a ella en una princesa. Pero cuando tuvieron a su hija, llegó la bruja, la secuestró para beneficio propio. Y los padres buscaron a su hija una y otra vez. Después, más adelante, cuando Rapunzel puede volver al reino y sus padres se dan cuenta que es su hija, pues ella vuelve a ser una princesa. Esto ocurre en el cuento original y en Enredados. Ella vuelve a ser una princesa. Entonces, si acá se basó en el cuento original de Rapunzel y Rapunzel está con una bruja, eso quiere decir que la bruja debió tomar a Rapunzel, si nos tomamos a rajatabla el cuento original, de algún reino. Debió tomar de la cuna de algún reino. Ella es la princesa de alguno de los países o del país al que vamos a ir. Entonces, ¿qué pasa? Pues tal y como se nos ha venido mostrando todo esto, Rapunzel parece ser, o por lo menos simboliza, las flores. Desde el comienzo de la historia nos intentan mostrar esta comparación entre Rapunzel y las flores. Ahora, ¿qué pasa? Pues las espinas han hablado de una princesa flor. Entonces, si Rapunzel, tal y como lo indica el cuento, como debería estar de acuerdo al cuento, llega a ser la hija de unos reyes, por lo tanto es una princesa, podríamos estar ante una princesa la cual tiene simbolismos de flores. Por lo tanto, podríamos llegar a la conclusión de que Rapunzel sería la princesa Flor. La bruja lo que vendría a hacer en este caso o en esta historia sería que ella raptó a Rapunzel y en lugar de simplemente raptarla y ya está, y que los reyes buscaran a su hija, ella la raptó y dejó a alguien en su lugar para que tomara su lugar en el reino, el poder que le dan por ser hija de los reyes. Entonces esa persona es la princesa Flor actual. O sea, no es la original, la real, pero es la princesa Flor actual. Y es quien manda ahora en las espinas. Sin embargo, Rapunzel es la princesa Flor real, sino que ella no lo sabe. Ella es quien debería mandar en las espinas. Por eso es que, a ver, esto es una teoría, pero por eso es que cuando en capítulos pasados Rapunzel está huyendo de Michael y se tropieza y empieza a sangrar un poco por su pierna, los monstruos de las espinas, los bebés y las raíces intentan tomar de su sangre. De pronto se dieron cuenta que esa sangre debe ser de la princesa Flor, quien vendría a ser su líder.
Podría ser porque estaban muy interesados en llegar hacia su sangre. Entonces la teoría yace en que Rapunzel puede ser la princesa Flor, la cual la bruja secuestró cuando era pequeña de sus padres, se la llevó y puso a alguien en su lugar para ocupar su lugar en el reino y ya poder tener beneficios de ello. Y por eso nos encontramos en la situación actual. Esa niña que tomó el lugar de Rapunzel se volvió mala y ha hecho que esta maldición pues se expanda por todos lados. Aunque no parece que la gente que esté maldita por estas realmente sea mala. Simplemente los están matando porque sí. No hemos visto que realmente atacasen a alguien con intenciones malas. También hay que considerar que la gente que sufre la maldición de las espinas son personas las cuales han sido poseídas por espinas. Eso es lo que nos dejó dicho el príncipe violador y Creus, de que la gente del reino estaba siendo víctima de la maldición y se estaban convirtiendo. O sea, las espinas toman a una persona, la poseen y pueden cambiar su apariencia, como también puede que no la cambien. Eso quiere decir que todas las personas que vemos a lo largo de esta historia, que están transformadas en monstruos de las espinas, son personas normales las cuales fueron transformadas. Puede que hayan estado moribundas o hayan hecho algún trato con las espinas, pero eran personas normales las cuales fueron transformadas por el poder de las espinas. Y si esas personas son como Michael, eso quiere decir que ellos siguen siendo humanos, sino que pues su aspecto cambia por el poder que se les ha otorgado. Entonces ahí sí tendría sentido todo este rollo que nos están contando ahora, de que la familia de Michael no quiere salir del bosque porque las demás personas, los demás humanos, los matarían por verse diferentes. Ahora sí tiene bastante sentido ese rollo de verse diferente, es igual a pena de muerte. Ellos eran humanos normales, vivían en el reino de pronto, pero hicieron un trato con las espinas y terminaron transformados en esos seres. Pero entonces, si tomamos en cuenta que las espinas están tratando de poseer personas para transformarlos en esos monstruos, dejemos a un lado de que esos monstruos sean malos, son personas normales pero transformados, entonces podríamos tomar el hecho de que posiblemente el objetivo de las espinas y de la princesa Flor es transformar a toda la humanidad en esos monstruos y que les sirvan a ella. Podría ser eso posible. De esa forma, solamente la maldición de las espinas, la cual es controlada por la princesa Flor, sería la mala. Las personas transformadas no son malas, sino la maldición que se les ha dado. Ya vamos entendiendo también ahí un poquito más de todo el asunto y la construcción de esta historia. Ya vamos viendo que los monstruos no son los malos, sino aquel que ha creado la maldición para transformarlos. Ya se va viendo muchísimo mejor la cosa. Ahora, tal parece, como lo voy viendo en este capítulo, Rapunzel pareciese ser como la esperanza de los monstruos de las espinas en sí. Parece ser como esa luz que puede iluminar a todas estas personas que han sido transformadas y que están desesperadas por su situación actual. Ella puede representar como su salvadora y en algún momento puede que se empiecen a liar con ella para cambiar su situación, para llevarlos a un mejor futuro. Me parece como que se van a crear bandos, el de la princesa Flor, el de Rapunzel, y se van a ir descubriendo bastantes secretos y misterios de entre medio sobre la princesa Flor y Rapunzel, si ella es verdaderamente la princesa y la otra es la falsa. Ya voy viendo eso aquí porque es que se nota muchísimo cuando Rapunzel ayuda a Michael, que este, a pesar de estar maldito, le agradece a Rapunzel su solidaridad y su amabilidad. A ver, es la mujer que ama también, ¿no? De que la mujer que ama de verdad lo ame a él y que no sea simplemente cosas físicas, de que ella se haya enamorado de su físico. Michael está feliz porque Rapunzel de verdad lo ama, lo quiere y lo está ayudando, a pesar de ser alguien diferente a él. Entonces, ese tipo de cosas me hacen pensar que Rapunzel puede significar y representar como una especie de luz para aquellas personas que no quieren estar en el bando de la princesa Flor, que no son malas, pero por su situación y por la maldición han sido transformadas en monstruos. Y Rapunzel puede representar la esperanza para esas personas, y esas personas pueden unirse con Rapunzel. Ahí ya también habría un poquito de evolución en cuanto a Rapunzel
pueda aceptar a estos seres, a estas personas transformadas. Porque como vimos anteriormente, al principio de la historia, Rapunzel cuando ve a estos seres se queda en shock. Queda como aterrorizada por cómo se ven. No los toma en cuenta ni los escucha. Pero puede que eso empiece a cambiar de aquí en adelante, sabiendo que esos seres transformados también son personas, pero los cuales han sido maldecidos. Entonces ahí ya se va a poder ir construyendo todo lo que vendría a ser el bando de Rapunzel, sus séquitos y quienes la empiezan a seguir. O sea, está la princesa Flor. Se supone que las espinas y los monstruos de las espinas tienen que estar en el bando de la princesa Flor alabándola. Pero ahora va a venir Rapunzel y van a ver estos monstruos que van a estar adorándola a ella en lugar de la princesa Flor, y se va a armar una bastante gorda. Pienso que puede ir por ese lado también. Eso sí, así como hay monstruos buenos, también hay monstruos malos que sirven a la maldad, que sirven a la princesa Flor. Y los monstruos buenos son los que sirven a Rapunzel. Entonces también debe haber un momento en el que a las personas normales, o sea, a los seres humanos, se les aclare que las personas que viven con Rapunzel son buenas. Y también pues ocurra todo esto de aceptarlas, de hacer inclusión de estos seres en la sociedad sin estarlos cazando. Debe poder llegar a un punto, esta historia, en donde las personas, los humanos, comiencen a aceptar a los monstruos, a las personas que han sido transformadas en monstruos de las espinas gracias a Rapunzel. O sea, que Rapunzel logre hacer que la gente los acepte. Entonces, de resumen, está más que claro que si Rapunzel ha podido aceptar a Michael por cómo se ve, sabiendo cómo es él por dentro, más adelante también debe poder aceptar a las personas que se ven peor tal vez, pero que por dentro son humanos comunes y corrientes. Ahí ya vamos a ir aumentando la evolución del personaje de Rapunzel. Bueno, una cosita más. Yo estaba pensando en meter en el análisis del capítulo 6 un poquito del capítulo 0, porque como ya lo comenté anteriormente al inicio, cuando te lees el capítulo 6 o te lees los 6 primeros capítulos, pues los únicos que hay también, ¿no? Y luego te vuelves a leer el capítulo 0, el capítulo introductorio, puedes ir descubriendo muchas cosas acerca de este mundo, como por ejemplo la familia de Michael, los secretos de la bruja, qué esconde la bruja, cositas relacionadas con Rapunzel y otros poquitos de cositas más, como por ejemplo los monstruos que viven dentro del bosque, como estos son los que conocen a la bruja, porque a ver, ningún humano vive en el bosque. Y el rumor surgió del pueblo de Michael, donde hay monstruos de las espinas, quienes son los que estaban hablando acerca de la bruja malvada y sobre que ella atormentaba a la gente con magia y maldiciones. Bueno, todas esas cositas nos empiezan a revelar muchas cosas. El capítulo 0 es muy revelador, pero para poderlo entender bien hay que leerse todos los capítulos hasta el actual, el número 6. Y ahí puedes sacarle muchos secretos, muchos misterios, muchos cabos para atar, que nos van mostrando un poquito más cómo está toda la situación en esta historia. ¿Quién es la bruja? ¿Qué pasa con el pueblo de Michael? ¿Qué pasa con el papá de Michael, Rydell? ¿Qué pasa con todas las mentiras que ha contado la bruja? Que bueno, yo he dicho unas cuantas teorías aquí acerca de qué pasa con la relación entre la bruja y Rapunzel, y pues unas cuantas cosas más. O sea, el capítulo 0 es muy revelador, pero resulta que no lo voy a hacer ahora. O sea, el análisis no lo voy a hacer ahora. Lo pensaba hacer, pero resulta que me saldría muy largo analizar ese capítulo. Prácticamente es casi todo el capítulo entero, más el primero. Entonces lo voy a dejar para un próximo video, porque si es largo, pues no quiero añadirlo a este video que ya de por sí es largo. Entonces en el siguiente video que haga de Marching Ground, como va a haber un descanso de 2 semanas, pues voy a introducir el análisis de ese capítulo 0 con lo que tenemos ahora hasta el capítulo 6. Y ahí vamos a ir revelando misterios, cositas acerca de la bruja, de la familia de Michael, de Rapunzel, de todo lo que está ocurriendo en Marching Ground, con lo que se nos ha venido contando hasta ahora, con la
maldición de las espinas con la princesa Flor, el misterio de la torre de Rapunzel y el por qué las espinas no llegan hasta ella, etcétera, etcétera. También el por qué Rapunzel vive en lo profundo del bosque, en la torre que se encuentra en lo profundo del bosque, y la maldición no llega ahí, porque según lo que nos había dicho Creus y el príncipe, la maldición de las espinas se intensifica entre más profundo esté en el bosque. Entre más llegues hacia el fondo, la maldición empieza a empeorar mucho más. Pero resulta que la torre de Rapunzel se encuentra en el puro fondo, en el puro centro del bosque. Pero ahí la maldición no parece estar ni siquiera trabajando. Entonces ese misterio también lo vamos a cubrir en el siguiente video de Marching Crown. ¿Listo? Porque si no me sale muy larguito y pues no quiero dejar cositas de lado por pérdida de memoria, por durar tanto tiempo hablando. ¿Listo? Muchachos, si les gustan estos análisis, pueden encontrar muchos más en mi Twitter, que está aquí abajo en la caja de la descripción. ¿Les ha gustado el video? Suscríbanse, que eso me ayuda un montón a crecer. Y como siempre, dejadme un buen like si les ha gustado el video. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video.